Esta presentación corresponde a la unidad 7, las normas tributarias en el tiempo y en el espacio. En primer lugar, veremos las normas tributarias en el tiempo. El inicio de la vigencia de una ley se da con la publicación de la misma en la Gaceta Oficial de Bolivia. No obstante, existe una excepción a la regla que está constituida por la vacatio legis, por la cual una ley publicada ingresa en vigencia después de determinado tiempo fijado por la propia ley. El artículo 3 del Código Tributario Boliviano consagra tanto la regla como la excepción, porque señala que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. Una ley deja de tener vigencia cuando se produce la derogación o abrogación de la misma. En ambos casos hablamos de dejar sin efecto una ley, pero la diferencia radica en que la derogación es parcial y la abrogación es total. La vigencia de la ley se rige por el principio de irretroactividad, es decir, que la ley solo rige para lo venidero. Sus disposiciones solo pueden ser aplicadas a hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. Así, por ejemplo, si se enajena un bien sujetándose a una forma determinada o pagando determinados impuestos, otra ley posterior no podría dejar sin efecto la venta o exigir el pago de otros impuestos. Sin embargo, el artículo 150 del Código Tributario establece excepciones aplicables al ámbito penal tributario donde se aplica la retroactividad. La retroactividad de las normas tributarias se aplica en los siguientes casos. En primer lugar, cuando supriman ilícitos tributarios, es decir, cuando una conducta que era considerada una contravención o un delito tributario fuera eliminada del régimen legal. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que hasta el año 2015 los contribuyentes tenían la obligación de hacer notariar sus libros de compras y ventas al principio y al final de cada gestión. Pero el año 2015 se eliminó ese ilícito tributario que consistía en no notariar los libros de compras y ventas. Entonces, por lo tanto, si a un contribuyente, por ejemplo, el año 2017 le fiscalizaban tributos de la gestión 2014 e identificaban que no había notariado sus libros de compras y ventas, ya no podían aplicarle esa multa. ¿Por qué? Porque ya había sido eliminada el año 2015 y esa norma se aplica con carácter retroactivo. Otro caso en el cual se puede aplicar la retroactividad de la norma tributaria es cuando una nueva norma establece sanciones más benignas que las contempladas anteriormente. Por ejemplo, hasta el año 2016
La contravención de no actualizar la información del contribuyente en los registros tributarios merecía una sanción de 250 UFBs, pero en 2016 se aprobó una norma reduciendo esa multa a 150 UFBs. Entonces, del mismo modo que en el anterior ejemplo, si el 2017 le fiscalizaban la gestión 2014 y el contribuyente no había actualizado en ese momento su información en los registros tributarios, la multa que debían aplicarle era la de 150 UFBs, es decir, aquella aprobada el 2016 y que para el 2017 era la vigente y se aplicaba con carácter retroactivo al 2014. Otro caso en que se aplica la retroactividad de las normas tributarias es cuando la nueva norma establece términos de prescripción más breves. Ustedes saben que la prescripción es la pérdida de la facultad de ejercer un derecho por el transcurso del tiempo. En este caso sería la pérdida de la facultad de la administración tributaria para fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria o aplicar sanciones administrativas. Entonces, para entender esto, vamos a dar como ejemplo la última vez que ha ocurrido eso, que fue cuando se aprobó el actual Código Tributario, donde se redujo el término de la prescripción de 5 años, que estaba vigente hasta ese momento, a 4 años. Esta norma ingresó en vigencia a fines del año 2003. Para ese momento, hasta antes de aprobar la norma, todavía no había prescrito la gestión 1998, pero al momento de entrar en vigencia el actual Código Tributario, ya esa gestión de 1998 se encontraba prescrita. ¿Por qué? Porque la nueva norma se aplica con carácter retroactivo. Entonces, ese término de prescripción de 4 años regía también para las gestiones anteriores a la entrada en vigencia del actual Código Tributario. Y además, esta retroactividad de la norma tributaria se aplica en todos aquellos casos en que de cualquier manera la nueva norma beneficie al sujeto pasivo o tercero responsable. Después de haber visto la vigencia de las normas tributarias en el tiempo, vamos a ver las normas tributarias en el espacio. La delimitación espacial de las leyes está dada en el ámbito internacional por el alcance de la soberanía de los estados. Es decir, que cada estado aprueba sus normas para que se encuentren vigentes dentro de su territorio, no fuera de él. En el ámbito interno, las normas tributarias en el espacio responden a la organización política e institucional del país. Es decir, depende de cómo cada país se organice, principalmente desde el punto de vista de la potestad tributaria. En el caso de Bolivia, por el régimen autonómico que se encuentra vigente, existen 4 niveles con potestad tributaria: el nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal y el nivel indígena originario campesino. Entonces, cada nivel del Estado ejerce su potestad tributaria dentro de su respectivo territorio.
En ambos casos entonces se consagra el principio de territorialidad, según el cual la ley se extiende sobre todas las personas, bienes y hechos jurídicos que se encuentran en el territorio dentro del cual rige el Estado u órgano competente para dictarlas. Dentro del tema de la aplicación de las normas tributarias en el espacio, adquiere especial importancia la doble imposición o doble tributación. Jurídicamente, la doble imposición o doble tributación se produce cuando la misma persona, el mismo bien o el mismo acto es gravado dos o más veces por la realización del mismo hecho imponible en el mismo periodo de tiempo por parte de dos o más sujetos con poder tributario. Por lo tanto, para definir la doble imposición se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros. En primer lugar, el sujeto pasivo, que es la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. En segundo lugar, el hecho generador o imponible, que es el acto o situación expresamente determinada por ley para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, la ley fija como hechos generadores la compraventa, la obtención de utilidades, la propiedad de un inmueble, etc. También se toma en cuenta el periodo de tiempo por el cual se paga el tributo. Existen tributos que se pagan anualmente, como el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles o el impuesto a las utilidades de las empresas. En otros casos, como en el IVA, el IT, se pagan mensualmente y algunos ocasionalmente. Por ejemplo, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Y el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta es la existencia de dos o más sujetos con poder tributario. Existen dos tipos de doble imposición o doble tributación: la doble imposición interna y la internacional. Primero vamos a ver la doble imposición interna, que se presenta cuando esta doble tributación se manifiesta en el ámbito nacional. Y para comprender cómo pueden presentarse los parámetros de los que hemos hablado hace un momento, vamos a ejemplificar tres casos. En primer lugar, vamos a hablar de que un señor Juan es propietario de una casa, debe pagar los impuestos de su casa por las gestiones 2018 y 2019 al gobierno autónomo municipal. En este caso, el señor Juan va a pagar dos impuestos por la misma casa y al mismo sujeto con poder tributario, pero no hay doble imposición porque son dos periodos de tiempo diferentes, ¿no? Aquí asumimos que el señor Juan, por alguna razón, no ha pagado a tiempo el impuesto de la gestión 2018 y por lo tanto va a pagar ambos impuestos al mismo tiempo. Otro caso sería el del señor Juan, que tiene dos casas, debe pagar dos impuestos por la gestión 2019 al gobierno autónomo municipal. En este caso, tampoco hay una doble imposición interna, porque el señor Juan tiene dos casas, es decir, son dos hechos generadores diferentes. Entonces va a pagar por el mismo periodo de tiempo que es la gestión 2019, pero por dos inmuebles
diferentes. En el tercer caso, tenemos el ejemplo del señor Juan, que tiene una casa, debe pagar impuestos por esa casa por la gestión 2019, pero en este supuesto existen dos sujetos con poder tributario: el gobierno autónomo municipal y el gobierno autónomo departamental. Es decir, que en este supuesto el señor Juan, por el mismo hecho generador en el mismo periodo de tiempo, debería pagar tributos a dos sujetos con poder tributario. En ese caso sí hay doble imposición interna, pero este es solamente un supuesto, un ejemplo para comprender los 4 parámetros de los que hemos hablado, porque en el ámbito interno no podría darse esta figura, puesto que la propia Constitución es la que prohíbe a cualquier sujeto con poder tributario el crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes. Es decir, que como el impuesto a bienes inmuebles se paga a los gobiernos autónomos municipales, ninguna gobernación podría pretender cobrar un impuesto igual. Sin embargo, es más factible que pudiera presentarse el caso de la doble imposición internacional, porque no existe una norma suprema que impida o prohíba que cada Estado soberano e independiente pueda crear tributos dentro de su territorio. No obstante, los Estados buscan evitar esta doble imposición a través de tratados y convenios internacionales. La doble imposición internacional puede producirse en los siguientes casos. 1. Cuando se realizan operaciones de comercio exterior, es decir, cuando se importan o exportan mercancías. Si tanto el estado de origen como el de destino cobraran aranceles por exportación e importación respectivamente, es decir, que un operador de comercio exterior debiera pagar 2 aranceles por la misma mercancía a 2 sujetos con poder tributario, los precios se elevarían notoriamente y no habría estímulo para el comercio exterior. Por ello, los estados suscriben tratados de libre comercio que tienden a incentivar el comercio exterior. Otro caso en el que puede producirse la doble imposición se presenta cuando una persona natural o jurídica invierte capitales en diferentes países. En este caso, la diversidad de principios y normas que rigen en cada país puede generar la doble imposición internacional. Es así que existen 3 criterios que rigen el poder tributario del Estado según cada país. En primer lugar, tenemos el criterio de la nacionalidad del obligado. Este rige en países capitalistas como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etc., los cuales perciben impuestos de sus nacionales sin importar dónde inviertan sus capitales. Entonces, por ejemplo, un ciudadano norteamericano que invierte en otros países deberá pagar tributos en cada país donde invierte, pero también en Estados Unidos. El otro criterio es el de la ubicación territorial de la fuente productora, que establece que la obligación tributaria debe cumplirse donde la persona desarrolla la actividad.
es decir, donde produce las utilidades. Este es el criterio que rige en la mayoría de los países y también en Bolivia, aunque como vamos a ver posteriormente, en la Constitución en Bolivia se ha abierto la posibilidad de que un boliviano que invierte en el extranjero también deba pagar tributos en Bolivia, pero eso lo vamos a ver más adelante. El tercer criterio es el criterio de la residencia, que establece que el tributo debe ser pagado en el lugar de residencia del sujeto pasivo, es decir, el lugar donde vive. Es un criterio muy parecido al de la nacionalidad del obligado, pero la diferencia radicaría, o la importancia de este criterio radicaría en el caso de una persona que es de una nacionalidad, pero vive también temporalmente en otro país. Por ejemplo, el caso, supongamos, de un inglés que vive en Inglaterra, invierte en otros países, pero también ciertas épocas del año vive en Francia, por ejemplo. Si vive en Francia más de 6 meses en un año, Francia también podría querer cobrarle tributos por sus inversiones. Entonces, en este caso, se daría inclusive la posibilidad de una triple imposición internacional. El problema de la disparidad de criterios que rigen en cada país debe ser solucionado por tratados y convenios internacionales. Así, por ejemplo, tenemos la decisión 578 de la CAN, que es un convenio para evitar la doble tributación entre sus países miembros. En este convenio se consagra el principio de la ubicación de la fuente productora. Esto significa que si un ciudadano que pertenece a un país miembro de la CAN invierte en otro país, solamente pagará tributos en el país donde ha invertido. O sea, recordemos que son países miembros de la CAN: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, por ejemplo, si un boliviano invirtiera en Perú, supongamos, pagaría tributos solamente en Perú, no en Bolivia. Otro ejemplo lo tenemos con el tratado firmado entre Bolivia y Alemania, donde prevé la posibilidad de deducir total o parcialmente el impuesto a pagar en el país de la nacionalidad del obligado con el impuesto pagado en el país donde se invirtieron capitales. A ver, veremos algunos ejemplos. Supongamos que un alemán invierte en Bolivia, obtiene sus utilidades y paga sus tributos en Bolivia. Vamos a suponer que paga tributos por un monto equivalente a 4.000 euros en Bolivia. Luego tendrá que declarar sus tributos en Alemania, que es su país de origen. Y vamos a suponer que los tributos también ascendieran allá en Alemania a un monto de 4.000 euros. Entonces, en ese caso, habría una deducción total, ¿no? Ya pagó 4.000 euros en Bolivia, o sea, el equivalente a 4.000 euros. Entonces, en Alemania declara sus tributos, pero ya no tendría que pagar nada. O supongamos otro ejemplo en el cual este ciudadano alemán paga sus impuestos en Alemania por sus inversiones en Bolivia. Entonces vamos a suponer que en Alemania
le corresponde pagar 6.000 euros. Y en Bolivia le correspondería pagar 4.000 euros. Entonces, paga en Bolivia y en el momento de declarar en Alemania, reduce esos 4.000 euros que ya pagó en Bolivia. Ahí habría una reducción, o también se dice deducción, de los impuestos pagados en Bolivia, que son 4.000 euros. Por lo tanto, en Alemania ya solo le correspondería pagar los 2.000 euros restantes. Ahora vamos a ver el régimen legal boliviano con respecto a la aplicación de las normas tributarias en el espacio, es decir, dentro del territorio nacional. De acuerdo con la Constitución, existen 4 niveles con potestad tributaria: el nivel central del Estado, el nivel departamental, el nivel municipal y el nivel indígena originario campesino. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de esos niveles y las competencias que le asigna la Constitución. El nivel central del Estado ejerce sus competencias tributarias a través de normas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. El nivel central del Estado tiene las siguientes competencias. 1. La creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado. En segundo lugar, tiene la competencia de realizar la codificación sustantiva y adjetiva en materia tributaria para todo el territorio nacional. Es decir, es el único que aprueba principios y normas generales que se aplican en todo el territorio del Estado, así como el único que establece los procedimientos que se deben seguir para impugnar las resoluciones y normas de las diferentes administraciones tributarias. Esta normativa la encontramos en el Código Tributario. Y finalmente tiene la competencia para aprobar la legislación básica para la creación y o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Es decir, que el nivel central del Estado establece la normativa básica para que los gobiernos autónomos puedan crear nuevos impuestos o modificar los existentes. Esta legislación básica se encuentra en la ley número 154, cuyo título es de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. Los niveles departamental y municipal ejercen sus competencias tributarias a través de sus respectivos órgano legislativo y órgano ejecutivo. El órgano legislativo departamental es la Asamblea Departamental. El órgano legislativo municipal es el Consejo Municipal. El órgano ejecutivo departamental es ejercido por el gobernador y el órgano ejecutivo municipal por el alcalde. Entonces, la Asamblea Departamental aprobará los impuestos departamentales a propuesta del gobernador y el Consejo Municipal aprobará los impuestos municipales a propuesta del alcalde.
los niveles departamental y municipal tienen competencias para crear y administrar impuestos dentro de su ámbito territorial, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos correspondientes a los otros niveles. Es decir, que un gobierno autónomo, por ejemplo, un gobierno autónomo departamental, no puede crear otro tributo que tenga el mismo hecho imponible que un impuesto municipal. Por ejemplo, no podría crear una gobernación otro impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, porque ese impuesto ya es recaudado por el nivel municipal. Esto para evitar la doble imposición interna de la que ya hemos hablado anteriormente. Además, también el nivel departamental y el nivel municipal pueden crear y administrar tasas y contribuciones especiales de carácter departamental o municipal respectivamente. El nivel de autonomías indígena originario campesinas ejerce sus competencias tributarias a través de sus autoridades originarias. Las competencias que tienen este nivel autonómico son la creación y administración de tasas y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a ley, y administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción. Entonces, notemos aquí que este nivel de autonomías, si bien puede crear y administrar tasas y contribuciones especiales, no puede crear impuestos, solamente puede administrarlos. Finalmente veremos las prohibiciones o limitaciones que establece la Constitución en el artículo 323, parágrafo 4, para la creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello. Dentro de estas prohibiciones o limitaciones tenemos la primera, que ya la hemos visto hace un momento, que establece que los gobiernos autónomos no podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales. Otra prohibición señala que los gobiernos autónomos no podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Y esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. En esta limitación vemos dos aspectos importantes. Uno, que se consagra el principio de territorialidad por el cual todos los gobiernos autónomos pueden cobrar tributos en general sobre bienes, actividades, rentas o patrimonios que se encuentren ubicados dentro de su respectivo territorio. Y por otra parte, en esta salvedad que vemos aquí en la parte resaltada de la presentación, la Constitución introduce la excepción al principio de ubicación territorial de la fuente productora, que vimos al estudiar el tema de la doble imposición
y que es el que rige por regla general en nuestro régimen tributario. Esta excepción la hace al establecer la salvedad de que los gobiernos autónomos puedan imponer el pago de tributos a sus ciudadanos o empresas por rentas generadas en el extranjero. Sin embargo, esta excepción aún no está siendo aplicada. Por otra parte, ningún gobierno autónomo puede crear tributos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Entonces, ningún gobierno autónomo podría pretender imponer el pago de tributos a personas que, por ejemplo, cambian de residencia de un gobierno autónomo a otro o trasladan mercancías fabricadas en un gobierno autónomo para ser comercializadas en otro. Finalmente, la Constitución prohíbe a los gobiernos autónomos crear tributos que generen privilegios para sus residentes, discriminando a los que no lo son. Por ejemplo, que una gobernación cobre el peaje por el uso de una carretera departamental con descuento para sus residentes.